Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 1 del mes de agosto del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Job, capítulo 28, versículo 1 en adelante. El hombre en busca de la sabiduría. Ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término, y examinan todo a la perfección, las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados, donde el pie no pasa, son suspendidos y balanceados, lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro, y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedregal puso su mano, y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento, e hizo salir a luz lo escondido. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dice, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas, no se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿A dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medidas, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Hermanos, Job habla acá de cómo el hombre busca la sabiduría. Hace referencia a todo lo que las piedras preciosas, el oro, la plata, su valor, cómo son obtenidas y todo. Pero en todo eso que pueda el hombre buscar, esas cosas materiales, dice él, ¿dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Y dónde se hallará la sabiduría? Por más que se busque en las cosas materiales, por más que se busque en las cosas que el hombre pueda hacer, no tiene un valor en el cual pueda ser adquirida. Luego dice, ¿y dónde está el lugar de la inteligencia? Y dice luego, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? Y luego contesta las preguntas al final, cuando dice que el temor al Señor es la sabiduría. Hermanos, temor no es miedo, temor es respeto. Cuando aprendemos a respetar la palabra de Dios, hemos hablado mucho de obediencia, de obedecer la palabra de Dios, de obedecer para que los propósitos de Dios se puedan cumplir en nuestra vida. Tenemos que aprender a ser obedientes. Y ahí está el temor de Dios. En saber obedecer su palabra no es miedo, sino temor, respeto. Saber reconocer lo bueno y lo malo que en nuestra vida pueda haber. Recordemos que somos seres humanos y por ende pecamos constantemente, nos equivocamos. Muchas veces algunos no tomamos a Dios en las decisiones que tomamos, pero algunos otros sí lo hacen. Pero siempre vamos a tener errores. Entonces, al reconocer, al saber
lo bueno y lo malo, ahí encontramos la sabiduría. Y cuando aplicamos todo ese conocimiento para apartarnos del mal, si sabemos que el mentir es malo, sabemos que robar es malo, sabemos que defraudar a los demás es malo, sabemos que el adulterio es malo, entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no aplicarlo? Esa es la inteligencia, el saber aplicar la sabiduría para apartarnos del mal, apartarnos de aquellas cosas que dañan nuestra relación con Dios, cosas que dañan nuestra vida, los malos hábitos alimenticios. Sabemos que X alimento nos hace daño, ¿por qué consumirlo? Lo que se conoce como comidas chatarras, sabemos que nos daña el organismo, ¿por qué comerlas? Entonces la inteligencia viene cuando yo decido apartarme de lo malo, cuando yo decido apartarme de aquellas cosas que me dañan. Primero, dañan mi relación con Dios. Segundo, dañan mi familia. Tercero, dañan mi salud. Cuarto, dañan mi negocio si lo tengo, o dañan mi empleo si lo tengo. Entonces voy a apartarme de aquello. Ahí estoy ejerciendo inteligencia. Ahí estoy aplicando lo que he aprendido de Dios entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿por qué no comenzar a aplicar sabiduría e inteligencia a nuestra vida, en nuestra relación con Dios, para poder mejorarla, para poder hacerla de llevar una vida plena con Dios, en nuestra familia, en el matrimonio, con los hijos, en el negocio, en la empresa? ¡Qué bueno! Apliquemos inteligencia, apliquemos sabiduría. Todos la tenemos. Todos tenemos sabiduría, todos tenemos inteligencia, pero no hemos sabido aplicarla correctamente. Entonces, si la sabiduría viene del temor de Dios, entonces mi respeto hacia la palabra de Dios, mi respeto a hacer las cosas como a Dios le agradan, eso me da también inteligencia para apartarme del mal. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. Y dice también la palabra que hay que ser hacedores y no tan solo oidores de la palabra. Entonces, tengamos respeto, tengamos amor a Dios, obedezcamos su palabra y seremos inteligentes para tomar las mejores decisiones en nuestra vida, en la familia, en el empleo, en el negocio. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.